¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Yo soy Raxo y este es un video más donde vamos a estar teniendo un equipo de triple siniestro. Así es, llevamos a Greninja, a Mandibuzz y también a Sableye en su versión variocolor, gente. Y está hermosísimo, está precioso. Y ya que estamos jugando de una manera más relajada y más tranquila, quisimos llevar un equipo monotipo. Así es, nos llevamos el tipo siniestro que, gente, sí se puede llegar a dominar lo que viene siendo el meta con este equipo. Es verdad que sí tiene bien marcadas sus debilidades, pero es manejable el equipo, a su vez como contrarrestar los posibles counters del rival. Así que pasamos al video donde vamos a ver a Greninja en su máximo esplendor, aprovechándose de lo que viene siendo un Talonflame, el cual le vamos a conectar lo que viene siendo un hidrocañón. Dijo hola y adiós, aventamos un Tajo Umbrío para despacharnos a lo que viene siendo ese Medicham, y por último tiene ni más ni menos que a un Serperion, el cual le vamos a estar conectando lo que viene siendo un Tajo Umbrío, el cual ya cuánta vida le bajó y nos quedamos a nada de poder llegar a lo que viene siendo otro Tajo Umbrío más. Entra nuestro Sableye y con un Retribución, gente, vamos a estarnos llevando la victoria en este combate. Así que, gente, el equipo me gustó, me agradó, es funcionable y es muy manejable, gente. Y a pesar de llevar dos cristales de Pokés, que lo que viene siendo Sableye y Greninja, gente, es altamente funcionable. Así que pasamos nuevamente al combate, donde vamos a estar viendo a un hermosísimo Gligar oscuro. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un Tajo Umbrío, el cual lo conectamos y no lo escudó el desgraciado y nos obliga a tener que sacar nuestro último escudo. Tenemos desventaja de escudos, tenemos la ventaja del cambio y vamos a ver lo que Arceus nos tenga preparados, y nos hacen un tremendo señor cambiazo, el cual nos recibe lo que viene siendo ese Sandslash Alola. Le aventamos otro Tajo Umbrío y ya como dejamos el que siendo ese Sandslash Alola, aventamos un tercer Tajo Umbrío, no lo escuda, le está apostando todas a Pelipper. Y, gente, Sableye va a obligarlo a sacar el escudo sí o sí. Vendaval en toda la carita de nuestro Sableye, pero tenemos todavía atrás un Mandibuzz vivito y coleando, el cual va a estar encantadísimo de toparse a ese querido Pelipper. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un vendaval del parte del rival. Le gustaron los vendavales a lo que viene siendo ese querido Pelipper, pero con un golpe aéreo más nos despachamos a ese Pelipper y nos llevamos otra victoria más. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo un liquito en el cual no es tanto problema por los lengüetazos. Es verdad, por la fragilidad de lo que viene siendo Greninja, que nos va a estar pegando, y el latigazo no se diga más. Pero tenemos jugabilidad. Hacemos el cambio para tratar de pescar un cargado. Y, gente, es tanquísimo lo que viene siendo ese Mandibuzz. Lo sé, lo sabe. Aventamos juego sucio. ¿Por qué avientas juego sucio y no golpe aéreo? Pues porque siento que hace más daño. Ahí ustedes corríjanme en los comentarios si juego sucio le hace menos daño que golpe aéreo. Y nuevamente regresamos a lo que viene siendo con nuestro querido Greninja, el cual ya hicimos daño con el hidrocañón. Vamos a tratar de llevárnoslo a básicos. El rival se dio cuenta, lo sabe. Aventamos hidrocañón para despachar lo que viene siendo ese Lickitung. Nos lo despachamos con un básico más. Y va a entrar ni más ni menos que Medicham, el cual lo vamos a estar recibiendo con hidrocañón. Lo sabe el rival, saca el escudo, pero estamos en igualdad de condiciones y countereando a ese Medicham. Vamos a estar sacando básicos. Ahora sí aventamos el juego sucio. Ya tenemos otro juego sucio más, gente. Solo está de poderlo conectar y vamos a estar dejando pasar ese puñito de hielo. No pasa absolutamente nada. Basiquitos de más nos hacen otro tremendo catch. A Rasquito le estuvieron aplicándole los cambiazos a diestra y siniestra. Y ahora sí conectamos el juego sucio y nos llevamos otra victoria más en este combate. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a un Froslass, gente. Y con los Tajo Umbríos, vaya que le va a doler lo que viene siendo ese Froslass. Lo sabe, tiene que escudar. Nosotros sacamos el escudo, ¿por qué? Porque a pesar de ser alud y a pesar de ser bola sombra, es frágil
ese querido Greninja. Meten a lo que viene siendo Serperior, le metemos un Tajo Umbrío y a llevárnoslo a básicos. ¿Por qué te lo vas a llevar a básicos? Porque quiero salir con 2 juegos sucios. Si llega a regresar lo que viene siendo ese Frostlass, nosotros vamos a estar aguantando todo cargado que nos aviente Serperior. Recibimos otro Planta Feroz y a básicos nos lo llevamos y esto pinta de cara a que va a ser una victoria, no sin antes entrar con lo que viene siendo ese Stunfisk de Galar, el cual vamos a estarlo reventando a puntas de juegos sucios. Va el segundo juego sucio, ya está a mitad de vida, aventamos un tercer juego sucio hasta el excelente, conectamos y gente, esto ya pinta que está sobradísimo lo que viene siendo nuestro equipo para poder tumbarnos a ese Stunfisk que está tocadísimo y a ese Frostlass. Vamos a estar escudando un posible cargado que nos puede hacer bastante daño. No sin antes está entrando lo que viene siendo Frostlass. Nosotros vamos a inmediatamente conectarle lo que viene siendo un Tajo Umbrío. Aventamos el segundo Tajo Umbrío para reventar a Frostlass. No lo despachamos y un básico más. Nos llevamos otra victoria. El equipo, ustedes lo están viendo, el desempeño. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan y si hay alguna mejora o un cambio de ataque que le estarían aplicando a estos Pokémones, los cuales, créanme gente, son altamente funcionables. Algo spicy lo que viene siendo ese Greninja, pero manejable. Vamos a estar sacando el escudo ahora sí a este Swampert, el cual estamos en igualdad de condiciones. Aventamos un Tajo Umbrío y lo bueno que fue Tajo Umbrío y no un hidrocañón, sino sería un tremendo catch. Ahí hacemos el mayor daño posible. Vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro querido Sableye, el cual le vamos a conectar el juego sucio y vamos a estar recibiendo el cargado de parte de Magnetal, el cual vamos a estar recibiendo un golpe aéreo y tiene que reventarnos a nuestro Sableye, si no va a tener mucha ventaja contra su Poké que llegue a entrar. Lo sabe el rival, nos despachan y vamos a estar farmeadísimos con nuestro Greninja, esperando que no pase la tragedia. Vamos a estar aventando un Tajo Umbrío, el cual esperaba este Pokémon. Antes. Vamos a buscar todavía la victoria. Aventamos un golpe aéreo, le quitamos el escudo, buscamos llegar a un juego sucio y esto está complicadísimo, está imposible, porque nos van a reventar con una luz a nuestro Mandibuzz y no vamos a poder hacer ya gran cosa. Aventamos hidrocañón, el rival todavía lo aguanta y es donde dijimos debimos aventar el Tajo Umbrío. Entramos y nos topamos a nuestro querido amigo George King y vamos a ver este último combate donde vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Mandibuzz, porque el rival salió despavorido al ver a Greninja contra sus Skarmory. Vamos a estar recibiendo, esperábamos que no llegara a tener un pájaro osado porque me pudiera llegar a complicar un poco. No lo lleva, Tajo Umbrío y a básicos nos lo vamos a reventar a ese querido Sirfetch'd. Entre lo que viene siendo ese Skarmory, lo sabe, vamos a reventarlo a juegos sucios. Así va a estar marcada la vaina y miren ya cómo tenemos a lo que viene siendo ese Skarmory. Nos tumban, es verdad, pero el hidrocañón con Greninja, gente, va a estarle pegando un montón y va a entrar ni más ni menos que un Medicham y esto ya está de cara. Vamos a estar recibiendo un puño incremento de parte del rival. Vamos a reventarlo con lo que viene siendo un juego sucio de parte de nuestro Sableye Shiny, el cual se ve hermosísimo, gente, rank 19, así que es tu oportunidad para buscar a ese Sableye cuando regrese, porque ahorita todavía no está. Bueno, regresando el corte comercial, vamos a estar aventando lo que viene siendo otro juego sucio. Reventamos a Medicham, vamos a estar viendo a Skarmory, ya no hay nada por hacer y el rival se rinde. Y este fue el equipo de Triple Siniestro, el cual me encantó, me gustó y espero que también te haya gustado. Asimismo te invito a que dejes un buen like, gente, eso me ayuda un montón, ya que más del 90% no está suscrito y eso me ayudaría a llegar a 1000 suscriptores y va a ser con tu ayuda. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.